Buenas tardes, mi nombre es Fran Manuel Castro Moncada, estudiante de Ingeniería Civil del 10º semestre, presentando mi trabajo de grado que tiene como título Diseño estructural de un galpón mixto para el almacenamiento y distribución de materiales de construcción, en el sector de Rancherías Villa Capacho, Municipio de Independencia, Estado Táchira. Trabajo de grado y defensa como requisito para optar el título de Ingeniería Civil. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Desde hace muchos años y debido al crecimiento de las necesidades humanas, ha influido en el aumento de construcción de naves industriales conocidas como galpones, cuyas características tienen el soporte y área suficiente para albergar y desarrollar diversas actividades, ya sea industriales o económicas. ¿Cuál es la situación actual del proyecto? El sector de Rancherías Villa Capacho no cuenta con un espacio suficiente para albergar materiales de construcción, herramientas o equipo. Debido a esto, los mismos son afectados por factores externos como viento, lluvia y cambios de temperatura. En la comunidad de Rancherías se han presentado un aumento en la construcción, remodelación, expansión y adaptación de espacios para el desarrollo de actividades económicas. ¿Cuáles son los cálculos pertinentes de la estructura? Todos aquellos que garanticen y verifiquen el soporte y garantía de la estructura, ya sea por las cargas externas o las propias de la estructura, y los costos requeridos del proyecto, que son los que se necesitan para estimar el valor total de dicha obra. Objetivos de la investigación. Objetivo general: diagnosticar y desarrollar el cálculo de la estructura del galpón. Objetivos específicos: diagnosticar la situación actual, cálculo estructural del galpón y estimación de los costos del proyecto. Justificación de la investigación. El sector de Rancherías Villa Capacho se encuentra ubicado al lado de una arteria vial como carretera nacional, la troncal número 1, que conecta al sector con la ciudad de San Cristóbal. Esto incrementa el flujo de transporte público y vehículos particulares, y esto crea en la comunidad un atractivo para realizar actividades económicas. Esto crea la necesidad de las personas a realizar procesos de construcción, ya sea para construcción de locales comerciales, remodelación de comerciales ya existentes y adaptación de algunos espacios para viviendas para dichas actividades. Capítulo 2. Marco referencial. Aquí podemos encontrar algunos antecedentes de la investigación, como lo son en el ámbito internacional, como Milagros Sobrevilla, en la Universidad de Perú, que elaboró una investigación titulada Mejoramiento de almacenes autosoportados utilizando elementos estructurales de acero nacional. En el ámbito nacional, a Puerta Lluena en el año 2015, que su trabajo se tituló Diseño y cálculo de estructuras de un galpón industrial en acero. Y en lo regional, Ángel Valle López Carvajal, cuyo trabajo se tituló Cálculo estructural de un galpón en la calle 3, en el sector Nueva Esparta. Las bases teóricas nos definen como toda aquella información recolectada, analizada para la realización de trabajo, ya que tienen concordancia al trabajo, así como todas las leyes, requerimientos y normativas aplicables a un trabajo. Definición de términos: diagnóstico de la situación actual. Topografía, que es la ubicación geográfica de un área en el espacio, utilizando los elementos del espacio como serían dos distancias y una elevación, o una distancia, una elevación y una dirección. Estudio de suelos nos presenta las características geológicas y físicas del terreno, así como la presentación de los estratos y la presencia de nivel freático, que es el nivel subterráneo del agua, dependiendo de la profundidad en la que se encuentre. El galpón es una estructura techada de grandes dimensiones, que pueden tener 1 o 2 pisos, cerchas, que tienen el nombre de celosias o armaduras, que soportan empujes transversales en la edificación, estructuras metálicas, análisis de presión unitario, que es el procedimiento que ve en moneda o en unidad una tarea en estudio. Cómputos métricos nos otorga la información como volumen, peso, distancias e inclusive tiempo. Presupuesto, que es el listado
de toda la obra, lo que se vaya a ejecutar o elaborar. Bases legales nos podemos encontrar como la Ley Orgánica del Poder Público Nacional, en los artículos 17, 18 y 19. En la Ley Forestal de Suelos, artículos 60 y 61. Las normas COVENIM, que son las normas de construcción aplicadas aquí en Venezuela. Podemos encontrar la norma COVENIM 2002-88, que son acciones y criterios mínimos para construcción de proyectos. La norma COVENIM 1756-2001-1, edificios sismorresistentes. Esto se puede aplicar tiene mucha relevancia en la investigación, ya que el Táchira, al ser una zona sísmica, debe corresponder a ciertas características para el cálculo para poder soportar cargas debidas a empujes sísmicos. Sistema de variables. Un sistema de variables podría definirse como todo aquello que se puede medir, analizar para realizar una investigación. Tenemos una variable independiente que es el diseño de estructura de un galpón industrial, y dividiendo las dimensiones en el diagnóstico de situación actual, cálculo de la estructura del galpón y estimación de los costos del proyecto. Capítulo 3. Marco referencial. Consiste en la investigación y elaboración de la propuesta para poder solucionar o cubrir un problema o requerimiento. Diseño de investigación es un estudio que define el tipo, ya sea descriptivo, correccional, semi-experimental, etc. Y definió su subtipo, que puede ser una hipótesis. Tipo de investigación. La investigación realizada se trata de una investigación descriptiva, ya que tiene características cualitativas y matemáticas. Debido a esto, el área en la que se está aplicando profundiza con el estudio de un fenómeno. Las fases de la investigación se dividen en tres. La fase de diagnóstico, que es la fase de observación y análisis de un área. En este caso, la proyección de un galpón. La fase de alternativa de solución es el desarrollo y análisis de una propuesta para solucionar una problemática. Y la propuesta es el resultado con los datos obtenidos y elaborados para poder hacer las descripciones y elaboración del proyecto. Técnicas e instrumentos de investigación. Es todo aquel proceso a realizar para poder recolectar información mediante cuaderno de notas, memoria fotográfica, videos, etc. Técnicas de análisis. Consiste de lo general a lo específico, con el propósito de definir conceptos abstractos. Capítulo 4. Resultados. Diagnóstico de la situación actual. A fin de materializar el proyecto, hay que tener en consideración la ubicación geográfica que tiene el sector de Rancherías Villa Capacho. Como antes mencionado, el sector de Rancherías Villa Capacho se encuentra al lado de una carretera nacional, como es la Tonocal número 1. Por lo tanto, el galpón tiene como fin prestar el servicio a las personas que no poseen el suficiente espacio físico para albergar materiales de construcción, maquinarias, equipos o herramientas, y cualesquiera otros elementos que sean necesarios para llevar a cabo la construcción. Esto hace que las personas se sientan seguras al momento de poder trasladar los materiales de un lugar a otro, ya que saben que los materiales van a estar resguardados de los efectos aledaños de los factores externos. La inspección de obra se realizó mediante la observación y medición de las condiciones en las que se encuentra el terreno. La topografía. El terreno presenta un área de 480 metros cuadrados, un 40 metros de largo y 12 metros de ancho, y presenta una pequeña elevación de 2 metros que se va a excavar para poder nivelar el terreno para la construcción del galpón. El suelo presenta una textura con características medias finas, mediante profundas con pH ácido. El área del terreno pertenece a la clase U. Cálculo de la estructura del galpón. Se empieza con el cálculo de la infraestructura, luego con el cálculo de la superestructura y luego los componentes
estructurales de soporte. La infraestructura es toda aquella elementos que se encuentran por debajo de la losa de entrepiso, que le dan soporte y estabilidad a la construcción. La superestructura es el concreto de lo visible, de todos aquellos elementos de soporte o no. Las hechas, como te he mencionado, se le conocen como celosías o armaduras, que consisten en barras interconectadas en nodos formando triángulos planos. La columna, un elemento estructural es el esbelto vertical que transmite las cargas del techo hacia el suelo. El concreto es una mezcla de arena, agua y cemento, y algunos aditivos dependiendo de las características y las dosificaciones que se requieran. La cubierta, que es el techo, en palabras sencillas, que lo podemos definir como ese diafragma de construcción que va a proteger a la estructura. Puede tener diferentes cubiertas, una agua, a dos aguas o plana. Las fundaciones, que también se le conocen como cimentación, es la base de la estructura y la que le da soporte. Se iniciaron con el cálculo numérico de la estructura con el cálculo de los pórticos para un área total de área tributaria de 36,8 metros cuadrados por pórtico y una inclinación de cubierta de 20 grados a dos aguas. La estimación de las cargas se tomó referencia a las normas ISO 9001, tomando la carga viva de 10 kilogramos sobre metro cuadrado, la carga viva L 70 kilogramos sobre metro cuadrado, una carga U mayorada y un peso W resistente. Estos datos se realizaron mediante el programa para calcular lo que fue el momento, tomando en referencia todas aquellas cargas vivas y la carga muerta, dando un total de B máximo de 6,32 toneladas. De allí se seleccionaron elementos para los pórticos del galpón, con elementos en L de un largo y alto de 40 milímetros y espesor de 3 milímetros. También se le seleccionaron elementos de sección C de 200 milímetros de largo, 50 milímetros de alto y un espesor de 4 milímetros. Luego de esto se calcularon las correas para un área de largo de 24,28 metros y ancho de 9,20 metros. El área de cada pórtico, de cada correa, fueron de 6 metros cuadrados. Para luego poder calcular la vía de carga, tomando una carga viva 1 y una carga viva 2, en las cuales se tomaba el área de cada pórtico por la carga viva y su carga muerta. En su carga viva número 1 se obtuvo un resultado de 137,14 kilogramos sobre metro cuadrado y en la carga viva número 2, 136 kilogramos sobre metro cuadrado. Para la selección de las hechas se obtuvieron perfiles según el diagrama en distintos colores. En el color amarillo un perfil de C por 150 por 150 por 4 milímetros. Un perfil verde que representaría el 2L por 30 por 30 por 2 y un perfil azul y morado que son perfiles de 2L por 40 por 40 por 2 milímetros. Luego se realizó el análisis de carga, que es la que nos va a dar soporte y garantía de que no va a haber pandeo en la construcción. Se empezó con el análisis de carga viva, con un área de 6,8 metros de correa. En un dato A, la carga viva sobre las cubiertas metálicas es de 70 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto es estándar, al igual que nos da el resultado de la carga viva sobre las correas centrales, una carga viva colaborante de 400,76 kilogramos. Sucesivamente se calcularon diferentes cargas como la LLC nos dio 119 kilogramos metros cuadrados, área colaborante de 3,4 metros, así como una carga viva sobre correas en bordes y nos dieron la carga viva colaborante de
238, una carga viva sobre correas de 59,50 kilogramos sobre metro. Luego se realizó el análisis de carga muerta. Se estimó que la carga muerta sobre cubierta metálica era de 10 kilogramos sobre metro cuadrado estándar, para así calcular el área sobre la carga de las correas de 6,8 metros cuadrados. Se realizaron las cargas sísmicas. El Táchira, por ser una carga sísmica, debe de tener ciertos parámetros y debe cumplir requisitos para soportar los empujes sísmicos en la zona. Entonces se realizó el acotamiento y verificación de un periodo natural de vibración, un T1 de 0,48 segundos. El periodo natural de vibración máximo, es decir, un T2 de 0,62 segundos. Se hizo el corte basal correspondiente, que nos dio 0,864. Sino para el galpón se tomó un corte basal nos resultó en 0,288, una carga de viento verificada mediante las normas de 18,9 metros sobre segundo. Luego se realizaron las cargas de viento sobre la inclinación de los pórticos, que esas son las fuerzas que nos van a incidir en los laterales para poder crear cierto pandeo. En los pórticos centrales se calculó lo que fue el área colaborante del pórtico, un AW, que fueron un largo de 4,6 por 4 metros, resultando en un área de 18 metros cuadrados, para así luego obtener una presión de 546,11 kilogramos. Luego se calculó lo que fue la carga de viento colaborante, que se tomó como resultado 118,17 kilogramos sobre metro. Luego se tomó los pórticos del borde, un área colaborante de 13,18 metros cuadrados. Luego la carga de viento colaborante, que nos dio un resultado de 400,9 kilogramos sobre metro cuadrado. Conclusiones: para el cordón superior e inferior se utilizaron perfiles de C150 por 25 por 3 milímetros y C150 por 25 por 4 milímetros. En la cumbrera se utilizaron dos perfiles de C150 por 50 por 2,5 milímetros. Para las correas guiones se utilizaron 150 por 150 por 2 metros. Luego se procedió al diseño del cálculo de la base, utilizando columnas 25 por 25, un área tributaria de la placa de 18,4 metros cuadrados. Se estimaron las cargas vivas y la carga muerta. Luego se utilizó la carga unitaria, que nos dio un total en kilogramos sobre metro cuadrado de 124, y luego se tomó en referencia en toneladas sobre metro cuadrado de 0,124. Luego una presión unitaria, que nos dio como resultado 2,28 toneladas, o es decir, 2.280 kilogramos. Para los momentos de la carga PU se aplica solamente el 10%. El área de la placa total fue de 209,76 metros cuadrados. Se calculó luego el aplastamiento, que son los empujes tanto que se dirigen de forma inferior y de forma superior hacia la placa y la columna. Se tomó en referencia este diagrama donde se utilizó y se multiplicó M igual a XP por 0,05 por la base, dando un total de 6,25 centímetros. Luego se calculó el espesor de la placa, que nos dio 10,17 centímetros. Luego, para la verificación de la columna corta o larga,
que se dan mediante el resultado de lambda, si es mayor o superior a 100. Se toma en referencia que este factor, según la investigación de la doctora Fratelli, en su libro de proyectos de estructura de acero, en la página 160, en la tabla 5.1. Se multiplicó que lambda por el largo entre el radio, dando así que lambda nos dio 234,04, es decir, una columna superior a 100, dando como esto una columna larga. Luego el cálculo de soldadura. Se realizaron mediante las propiedades del perfil, el área, el peso, el radio, la afluencia, con una afluencia de 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un área de 2,33 centímetros cuadrados y un radio de 0,86 centímetros, para luego establecer electrodos de X70. Para la realización de los cálculos se tomó en cuenta el levantamiento topográfico, dando las características y ubicación y dirección del terreno. Luego se realizaron los cómputos métricos para realizar las cantidades de obras necesarias a estimar en el proyecto. Se toman en cuenta las columnas, los pórticos, techos, entre otros, para luego así poder obtener un análisis de precios unitarios, que es la estimación de la obra en 3 renglones: materiales, equipos y obra, para poder obtener el valor de una actividad a realizar. En un análisis de precios aplicados a proyectos depende de la cantidad de obra a realizar para poder efectuar nuestro presupuesto, que, como anteriormente se dijo, es el planteamiento estratégico para la elaboración del proyecto. Conclusiones y recomendaciones. Una vez realizados el análisis de precios unitarios general, los cálculos de la estructura y el costo, se puede garantizar el cálculo y la sostenibilidad de la estructura del galpón en el sector de ranchería. Como recomendación, se debe tener en cuenta al momento del proceso constructivo todas aquellas leyes, normas y requerimientos mínimos para la construcción del galpón. Muchas gracias.